Vamos a trabajar en su carpeta. Sería la que nombramos componente web. Digo, creo que fue, ¿verdad? Ah, no, y su nombre. ¿Ya les abrió? No, sí, yo le escribí ahí. Y ya presionó abajo. ¿Listo? Vaya, me va a crear, voy a ir despacio para esperar a la compañera, pero me va a crear un archivo de tipo, bueno, ahorita hemos estado creando de tipo HTML, ¿verdad? Independientemente. Vamos a crear JavaScript. Eso estaba viendo. Vaya, pero como les digo, no estamos viendo en sí un lenguaje, ¿verdad? Por lo tanto, podemos utilizar cualquier archivo, ya sea HTML o si en algún caso JavaScript. Con la diferencia de que el archivo JavaScript no se puede ejecutar por sí solo, ¿ya? Esa es la diferencia. Con el JavaScript usted no ve más que la estructura del código que usted ha establecido para las acciones de su programa, pero no se puede ejecutar. ¿Quién es el que se ejecuta en los navegadores? El archivo HTML. Ese es el que se ejecuta, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros hemos estado trabajando más en ese archivo para poder ver resultados. Vale, entonces, en la carpeta componentes web va a crear un archivo HTML y le vamos a colocar ejemplo de variables. Ejemplo de variables. Según la clase de ayer, les tuvieron, bueno, no sé si el profesor les mencionó que hay dos tipos de variables. ¿Cuáles son esos tipos? ¿Hola? No, dos tipos de variables. ¿Vieron la presentación? La de Classroom. No, yo les pregunto que si vieron la presentación de Classroom. No, ayer el profesor la mostró, eso es lo que quiero saber. Ah, ok. No, esos son los datos que puede manejar una variable. Acuérdense que nosotros vimos datos, ¿verdad? Datos numéricos, textos, lógicos, de tipo fecha, etc. Incluso puede tener un objeto, eso ya lo habíamos indicado cuando creamos el objeto, ¿verdad? Nosotros al momento de la creación lo almacenamos en una variable y esa variable era una referencia al objeto, ¿verdad? Le estoy recordando las conexiones que hicimos en los ejercicios y en las explicaciones. Entonces, una variable puede tener, digamos, dos, dos tipos, que a esos tipos su nombre real es ámbito. Ámbito es ambiente, donde la variable es creada. Ajá. Público y global es lo mismo, solo que y privado, o sea, pública o privada, o pública o privada. Y a la pública muchas veces se le llaman globales, variables globales. El tipo de ámbito, por eso le digo, el tipo muchas veces se le puede llamar así o ámbito, que es el ambiente en el cual se crea la variable. ¿Cuándo, ¿Cuándo es pública? Cuando se puede acceder a ella desde cualquier lugar. Y normalmente toda variable pública se crea afuera de toda función. O sea, no pertenece a ninguna función. Pero cuando una variable es privada, está dentro de una función. Está dentro de esa estructura llamada function. Ahí esa variable se convierte en privada.
nadie puede acceder a ella, a menos que le den permiso. Ya, es como usted no deja entrar a su casa cualquiera, a menos que usted autorice. ¿Ya? Pero hay cosas que están públicas y todo el mundo las ve, ¿ya? Por ejemplo, la parte de afuera, ¿verdad? Entonces, las variables tienen esos ámbitos. Ahora bien, buenos días. Vamos a hacer un ejemplo para poder ver las diferentes formas de cómo crear y cómo yo puedo asignarle datos a esa variable, ¿ya? Vale, entonces para eso le voy a pedir que lo vamos a hacer acá. Antes de la etiqueta here, usted me va a crear la etiqueta script. Eso es para poder colocar código de JavaScript. Y presiona Enter en medio de las dos etiquetas script. Vale, ahí está. Eso es lo que tiene que colocar, ¿verdad? Script. ¿Lo tiene? Vale. En medio de ella presionamos Enter. Hay dos formas bueno, hay diferentes formas de definir variables según el lenguaje de programación que se esté utilizando, pero al final sigue siendo una variable. Por ejemplo, ahí está definida una variable con la palabra const. Digamos, ¿se acuerdan de las palabras reservadas? ¿Cuáles son algunas palabras reservadas que nosotros hemos mencionado en la clase? Var, function, pero son parte de un objeto, pero sí son propias. Ahora, reservadas se les llaman porque no se pueden usar en cualquier lugar ni para cualquier cosa. ¿Y qué? Pero eso es un evento. Ah, un evento. Es un atributo. ¿Verdad? Es un atributo también. Casi todas. Sí, pero cuando yo digo palabras reservadas es porque en el código script a veces uno, por ejemplo, yo no le puedo poner a una variable function, porque function es una palabra reservada de un objeto llamado function. No sé si me entienden. Yo no puedo ponerle a una variable, yo puedo poner var y le voy a poner var otra vez. No se puede. ¿Me entienden? No puedo poner this como palabra normal porque this es una palabra reservada. ¿Para qué? Para indicar a este objeto, para indicar el objeto. This es para indicar las cosas del objeto. ¿Ya? Por ejemplo, usted dice this punto, ¿qué? Color. A este objeto, ¿verdad? A eso se refiere, que a ese objeto se le está asignando un atributo, o en el caso del objeto, una propiedad color. ¿Ya? Entonces la palabra this también es otra palabra reservada. Const también es otra palabra reservada que indica que es una variable constante, o sea que esa variable jamás va a cambiar. Let es otra forma de definir variables en JavaScript. LET. No, porque eso viene siendo el nombre de una etiqueta. Entonces, depende del lenguaje también. Depende del lenguaje. Hay nombres de etiquetas que no se pueden utilizar, pero si yo la utilizo como texto no importa porque no lo va a afectar. Pero si ya hablamos dentro de un código script, entonces ahí sí hay una diferencia. Ajá, comenten ahí atrás. Ajá, ¿qué otra cosa? Document también es una palabra reservada porque hace referencia al documento que en este caso es HTML. O sea, palabras reservadas pueden haber un montón. ¿Se entiende? Entonces, var y left es una forma de decir, de crear una variable. Var o left. Ahora,
Si hablamos de otro lenguaje de programación, como por ejemplo PHP, para poder definir una variable, se utiliza el símbolo de dólar. Y es una variable. Ejemplo, dólar código. Todo unido, ¿ves? Eso sí. Entonces, eso es una variable. ¿Ya? Si quiero, por ejemplo, definir una variable en base de datos, yo utilizo la palabra set, S-E-T, arroba, y el nombre que le quiero definir una variable. ¿A qué voy con esto? Que el lenguaje me puede cambiar la escritura de cómo definir una variable, pero no me cambia el concepto. El concepto sigue siendo el mismo. Ahora, ¿a qué me refiero con el concepto? A que una variable solo le permite almacenar un dato a la vez. Ese es el concepto, que almacena un dato a la vez y que ese dato puede estar cambiando, ¿ya? Si yo así lo deseo. Y si no, yo puedo dejar una variable fija que contenga un dato, que ese dato lo va a tener siempre, pero solo va a tener un dato a la vez. ¿Se entiende? Entonces viene usted y dice, yo voy a crear variables para recibir datos. Vale, hagamos el ejemplo. Vale, dígame. Significa que si quiero los datos que son ¿Varios qué? varios conceptos. No estoy hablando de conceptos. El Concepto. concepto es tipo de... Ah, no, el concepto es la definición, es lo que significa. El concepto es lo que significa. ¿Qué es una variable? Una variable es un lugar donde yo puedo almacenar un dato de forma... Ajá, se me ha ido la palabra. No, se llama dinámica, de forma dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque cada vez que usted actualiza, la variable ya no, si en este caso la variable está esperando un dato, cuando usted entra al programa la variable está vacía. Pero digamos que usted llena un formulario y la variable va a guardar el nombre, entonces cuando usted guarda, la variable va a tomar el nombre que usted ha digitado. Entonces viene la variable y está guardando un dato. ¿Cuál es el dato? El nombre. ¿Ya? Pero solo puede guardar uno, no puede guardar. Digamos que si viene la otra vez y llenamos otra vez el formulario con otra persona, ¿qué va a pasar con el dato que estaba? Va a ser reemplazado y va a tomar el nuevo nombre, porque es una variable. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque solo almacena un dato a la vez. ¿Ya? Va, y para eso es que quiero hacer el ejemplo. Va, ya tenemos las etiquetas script, ¿sí? Ya tenemos el archivo. ¿Andrés? Sí, se va a llamar ejemplos de variables. Crea un archivo HTML. Vaya, entonces, para definir una variable vamos a utilizar el método clásico. Var, ejemplo de variables. Var. Y, por ejemplo, nombre, guión bajo, alumno. Guión bajo, alumno. Porque no pueden tener espacios. Si yo quiero que una variable tenga un nombre significativo, o sea, algo que me diga que está almacenando, a veces con una palabra no es suficiente, sino que tengo que dar dos palabras. No. Quedé confiada, la que está encendido, usted no me dice nada. ¿Ya? Vale. Ya ven así, cállate. Es así, aquí. Ahí está bien, exacto lo que vamos a pegar. Vale, ok. Var, nombre que bajo alumno. Vale. ¿Qué pasa si yo dejo así la variable y le digo punto y coma? ¿Qué estoy haciendo? ¿Finalicé la instrucción? Sí, pero ¿qué significa al dejar una variable así? No.
Esto significa que sí, es pública porque no está dentro de ninguna función, pero significa que solo estoy creando, solo se está creando la variable. Eso significa. Y lo ponemos también. Es un comentario, si usted quiere, sí lo puede colocar. Pero para el comentario tiene que colocar las dos plecas juntas. ¿Verdad? Se está creando la variable, solo creando. ¿Ya? Esa variable no se sabe qué dato va a recibir todavía. Porque usted no le ha dicho qué dato. No le ha dicho si va a ser numérico, si va a ser de texto, si va a ser lógico. ¿Ya? Vale. Pero si yo creo así, var, y le digo, ya tengo el nombre, ahora vengo y le digo edad, un ejemplo, y le digo igual, y le digo 0, y coma. ¿Qué estoy haciendo ahí? La estoy creando y asignando contenido. ¿Ya? Que en este caso, el contenido de esta variable, ¿qué tipo de dato es? Numérico. ¿Saben? Así es. Pero no solo se está declarando, sino que también asignando. Está creando y asignando contenido. ¿Ya? Mire, cuando uno empieza a aprender, sí, así le dicen a uno. Pero ya en la práctica hace una sopa, un espagueti, le digo. Se llama código macarrón. ¿Sabe por qué se llama código macarrón? ¿Alguna idea por qué los primeros códigos que hace un programador se le llama código macarrón o código espagueti? Porque no hay un orden, o sea, usted va haciendo y haciendo y haciendo y lo que vaya cayendo. Y aunque lo ideal es que las variables estén al inicio definidas, si van a ser públicas, pero a veces no se definen al inicio. A veces en medio las definen, pero como no están adentro de una función, siempre siguen siendo públicas. ¿Ya? La posición no define su ámbito. Lo que lo define es dónde está creado. ¿Ya? Si está creado adentro de una función, qué ámbito tiene? Privada. Si está creada fuera de funciones, su ámbito es público. ¿Ya? Ahora, lo ideal es ser ordenado, ¿verdad? Con su código, para ser más fácil al momento de modificarlo. Eso es lo ideal. Pero, ojo, ideal. Esa es la realidad. ¿Ah? Se refiere a la variable en sí. Sí, a la variable en sí. Lo ideal es que vayan arriba, todas las que van a ser públicas. ¿Ya? Esas no y edad no están adentro. No están adentro de ninguna función, por lo tanto son públicas. Vale, ahora vamos a crear una función. Function. Vamos a crear una función que se llame function mostrar datos. Vale, igual en las funciones, si usted quiere que una función tenga dos palabras, de igual manera utilice guión bajo para poder separarla. No va espacio en blanco. ¿Ya? No va espacio en blanco. Vale, entonces vamos a crear una variable acá adentro que se llame registro. ¿Ya? Observe la diferencia. ¿Qué color tiene la variable registro? Yo ahora veo, ajá, verde celeste. Verde celeste. ¿Y qué color tiene la variable nombre alumno? Morado. Quiere decir que también los programas, en este caso,
cambiaron el color en el ámbito de la variable. ¿Ya? Esa es una forma también de poder yo identificar que cuando está dentro de una función, miren, hasta el color cambia de la variable. Ahora vengo yo y a esta variable le voy a hacer referencia de lo que usted va a guardar en esta variable. ¿Ya? Vale. Le voy a decir nombre alumno. ¿Ya? Más tiene espacio más da espacio y espérame. No me falta comillas, iba a decir 10 años. Un TikTok. ¿Ya? Lo voy a mover acá, perfecto. Ahí está. Ahí queda. Registro es una variable que va a almacenar el nombre del alumno como una frase. Juan tiene 8 años. ¿Ya? Lo que yo le mando acá, lo va a mostrar la variable acá. Va, hagamos el ejemplo. Asignémosle datos. Cuando ya termine esa parte. Le dice, ya lo vamos a quitar, solo es para el ejemplo. Igual. No, perdón, no lo vamos a hacer acá. Aquí se está creando. Lo vamos a hacer abajo. Aquí. Después de la edad, vamos a dar dos enter. Vamos a llamar la variable nombre alumno, que ya existe, y le vamos a asignar un dato. ¿Cuál va a ser el dato que le vamos a asignar? Si yo vengo y le coloco Juanito González, ¿ya? Entonces, esa variable tiene un dato fijo, porque se lo estoy asignando adentro del programa. ¿Ya? No se puede modificar. ¿Sí? Vale. Y aquí abajo voy a reemplazar lo que tiene, la edad que tiene. Tiene 0 como valor inicial, pero ahora yo le voy a dar 15, punto y coma. ¿Ya? Entonces, según el ejemplo, si yo ejecuto la función, tendría que decirme en algún lugar, Juanito González tiene 15 años. ¿Se entiende la referencia? La variable es una referencia del dato que tiene, como las celdas. Ya lo habíamos dicho. Lo malo de las variables es que solo almacenan un dato. O sea que solo me pueden servir para cosas bien específicas. Cuando yo solo voy a manipular un dato en alguna función o en alguna acción que yo quiera realizar. ¿Ya? Pero si yo, digamos, voy a mandar un conjunto de datos, digamos que es un formulario y voy a guardar 10 datos, imagínense, tengo que crear 10 variables por cada dato. Ahí ya no se hace muy funcional, se hace muy tedioso de estar creando 10 variables para cada dato. Ya ahí vamos a utilizar otro método, ya les voy a enseñar cuál. Bueno, para poder ejecutar la función, vamos a mandarla en el body. En el body vamos a hacer un ejemplo ahorita. Vamos a crear un botón, ¿sí? Que le vamos a decir un onClick y vamos a mandar a llamar la función mostrar datos, el cual va a decir mostrar, ¿sí?
la vamos a hacer más clara. Clic para mostrar. ¿Ya? Y abajo de botón vamos a crear un div que va a ser un contenedor, el cual va a tener un ID que se va a llamar contenido. ¿Ya? Ese contenido va a ser el lugar donde yo voy a mostrar los datos, que ahorita no le he dicho, vean, que ahí lo va a mostrar, pero ya lo voy a crear para poderle decir. Va, me dice cuando lo tenga para yo continuar. Parece que aquí voy por partes, ¿ve? Voy creando según la necesidad. No estoy creando todo lineal, sino que necesito un botón, necesito un contenido, ahora que lo tengo lo voy a ir a utilizar, ¿ve? Ahora, una pregunta, ¿para qué me está sirviendo el más en esta ocasión? Para Para concatenar. Ya, acuérdense que yo ya había mencionado que el más en JavaScript tiene dos funciones, la función normal, que es la de la operación suma, y la de concatenar texto. Así como en Excel, que el asperson o la i comercial es para concatenar texto, aquí en JavaScript es el más. Y así en otros lenguajes hay otro símbolo para concatenar. ¿Ya? Vale, después de esto, aquí después de los años, presionamos un Enter y le decimos lo siguiente. Document. Document es el objeto, en este caso es el documento. Representa su archivo, su documento. Punto, vamos a utilizar un método que se llama getElementById. Este método ya lo había mencionado yo. ¿Para qué se utiliza? ¿Para qué se utiliza ese método? ¿Para qué? No, es una búsqueda la que hace. El método es para poder buscar un elemento que tiene un ID. Por eso primero está el documento. El documento representa, dije, el documento, su página HTML y está el documento. En el documento usted tiene objetos. Por ejemplo, ahorita usted tiene un botón, tiene un div, tiene una etiqueta body. Entonces, si yo tengo un ID en algunos de esos objetos, o en elementos, yo lo puedo buscar. ¿Y cómo lo busco? Con el método getElementById. Ese método es propio de JavaScript y por esa razón respeto las iniciales mayúsculas. Si no, no funciona. ¿Ya? Entonces, ¿qué objeto ando buscando? El que se llama contenido. Y a ese contenido yo le voy a asignar, como es un contenido, es un contenedor, ¿verdad? El div es un contenedor. El atributo, bueno, en este caso la propiedad que se utiliza es el inner HTML. ¿Por qué? Porque es un contenedor, ¿verdad? Lo que yo estoy utilizando. Si fuese una caja de texto, a la cual yo estuviera haciendo referencia, la propiedad no sería inner HTML, sería value. ¿Ya? Sería value. ¿Se entiende? Sí. ¿Perdón? Si no fuera un contenedor, si fuera una caja de texto, fuera value. No, es que contenido es su ID. Yo le puse el ID contenido,
Pero el objeto es un contenedor. ¿Por qué es un contenedor? Yo ya lo había mencionado, porque en medio de él va su contenido. Y en este caso la etiqueta tiene etiqueta de apertura, etiqueta de cierre. Y en medio se va su contenido, por eso se llaman contenedores. Pero si es una sola etiqueta, ya no es un contenedor. ¿Ya? Ya tengo que buscar otro método para agregar. ¿Qué voy a hacer aquí? Le voy a asignar lo que trae la variable registro. ¿Ya? Vale. Guárdelo y pruébelo. Para poder asignar contenido. El inlet del HTML es una propiedad para asignar contenido. Vale. Guárdelo y pruébelo. Vale, les tengo que haber mostrado contenido, ¿verdad? ¿Ya lo probó? ¿No? Tiene que funcionar, ¿no? Registro, lugar, guión bajo nombres. Sí. Sí. Vale la palabra reservada, pero ahí debe ser puesto var guión bajo. Es la primera variable. Eso. No, no. Var es una palabra reservada, guión bajo. Una palabra que es sola. Vale. Y aquí vamos a hacer una función. Y aquí se va a multiplicar.
reglas, ya no le va a poner el examen y aquí le voy a poner nada. No sé qué tal. Una hora que lo voy a Sí, o sea, siempre lo puedo llevar, pero es que ustedes están de robótica también, y acaban de empezar, no lo pueden dejar a medio. Sí, porque no después no, de aquí que lo vuelvo a grabar en la semana. Sí, sí, el de aplicaciones es más constante. Vaya, hoy sí, ya le salió. ¿Estuvo? Ahorita. Fuerte, fuerte. Acuérdense, el día martes hay un laboratorio, nada más es. Ahí te puedo poner las preguntas, las explicaciones que yo le hago aquí, que usted muy programables también. Los primeros 15 minutos. No será tan fácil. Tanto que necesito las cosas rapidito, rapidito lo explico. Vale, vale, chicos. Pero aquí tenemos un detalle, ya continuando con la variable. Estos datos son fijos. Es de fijo, valga la redundancia ahí. Si yo quiero ver otro Juanito, no puedo. Porque tendría que ir al programa y cambiarlo ahí. Y la idea no es eso. La idea es que la variable sea dinámica. Entonces, ¿cómo hacemos que una variable sea dinámica? Es ahí cuando se crean los objetos. Por ejemplo, antes de input, ¿qué le pasó? Ya. No separado. No separado. Ahí. Y luego cambio y eso. Voy a guardar una. Venga, pues tengo que celular. No, pero lo que hicieron En medio de eso. eso es a ver. Vale. Antes del input, ubícase por favor antes del input y ahí vamos a agregar, antes del button, perdón, y ahí vamos a agregar un input, ¿sí? Un input. Después de body y antes de button, ¿verdad? Sería un tipo, en este caso sería TXT, que es la caja de texto, y no le vamos a colocar un ID que va a ser el nombre, ¿ya? Y solamente lo vamos a crear así, solo con el ID. Como este no es un formulario, así no hemos utilizado la etiqueta for, que más en su momento se la va a aprender a usar cuando lleve diseño web, ¿verdad? El ID me sirve bastante acá en JavaScript, ¿verdad? El ID en JavaScript es para que yo, a través de ese lenguaje, yo pueda ir a buscar los objetos que están en el HTML, ¿ya? Entonces me sirve bastante. Y después de este, agregamos una etiqueta BR, le damos Enter. Quizás lo que sí vamos a agregar aquí es un placeholder para que no estemos agregando otra cosa. Y aquí le ponemos nombre completo, ¿ya? Nombre completo. ¿Sí? La
etiqueta BR y después un input, otra vez, de tipo vale, y le decimos igual le vamos a decir number y le vamos a decir ID, edad y placeholder y edad. ¿Ya? Y el BR para que el botón quede abajo. Con esto estamos viendo que vamos a tener dos lugares donde agregar el dato. Pero ya este dato ya no va a ser fijo, va a ser variable. Este sería, digamos, como el primer paso ahorita. Primer paso, crear dónde lo voy a digitar. Ya tengo dos cajas de texto. ¿Sí? Compruébelo, guárdelo y verifique que allá le aparezca dónde usted va a digitar. Si no le aparece porque algo está mal escrito. ¿Ya estuvo? Sí. Ok. Quiero ver el módulo que ustedes me están diciendo. Hola. Había dicho de que algunos delitos que más cero era iniciado. Era una variable con un valor inicial. Es una variable ya con dato asignado. ¿Ya? Vale, les voy a poner un ejemplo. ¿Este qué tipo de dato es? Numérico. Pero si yo hubiera puesto así, hubiera sido texto. O sea, la variable edad es de tipo texto. ¿Ya? Entonces, uno lo ve, no es que comienza de cero. No, no, es un valor inicial para indicar que usted va a tener una variable numérica. Nada más eso. Sí. Vale, ¿lo tienen? No sé si había terminado aquí porque algunos... pero no, sí, no, ahorita no, pero ya casi, solo todavía no falta algo. Solo que ando buscando. Sí. Está en una persona similar. ¿La qué? La variable. No, todavía no. Vale, ¿cómo voy a hacer que la variable pueda recibir cualquier valor que yo mande en la caja de texto? En lugar de especificarle aquí, entre comillas, el nombre, yo voy a utilizar el método document, ¿ya? Punto get element by ID, por eso le pusimos ID a la caja de texto. Y el ID es nombre. Y le voy a decir punto value. ¿Por qué? Porque como es un objeto al cual yo como usuario le agrego contenido, yo como usuario, entonces, y es un objeto del tipo caja de texto, la propiedad a utilizar es value. Y es un objeto de tipo entrada. No es un contenedor, no son de salida, es de entrada. Y lo mismo tendría que hacer para la edad, decirle document
punto get element by ID, entre comillas, perdón, edad, punto by. ¿Ya? Y con eso usted ya le puede asignar, ¿verdad? Solo que vamos a tener que cambiar de posición, es todo. ¿Por qué? Porque aquí no se ejecuta. O sea, esto nunca se va a ejecutar. En el caso anterior no importaba, ¿por qué? Porque la variable tendría un dato fijo, por lo tanto, desde que cargaba el programa ya llevaba datos. Pero aquí la variable ya no lleva datos, sino que lo va a buscar. Eso significa esto, voy a buscar el dato que tiene ese objeto llamado nombre para podérselo asignar a la variable nombre alumno. ¿Ya? Entonces, estas dos líneas, ¿a dónde tienen que pasar? Las tengo que mover, porque esas dos líneas tienen que ejecutarse después de haber yo presionado el botón clic para mostrar. Por lo tanto, el botón, ¿a qué función manda a llamar? A la función mostrar datos. Entonces, para que estas dos líneas se puedan ejecutar, yo las voy a cortar porque necesito que se ejecute y antes de la variable registro, yo la voy a pegar. Pero observe que aunque estas variables estén dentro de la función, no son variables privadas, porque no se crearon adentro de la función, se crearon afuera. Aquí solo las estoy utilizando. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia de crear y utilizar? ¿Cómo puedo saber si la variable está creada en un lugar? Normalmente se usa su palabra reservada, var. Entonces, estas dos variables están creadas afuera, porque ahí está var. Pero se están usando adentro de edad y aquí otra vez la vuelvo a usar, pero siguen estando del mismo color, moradas, como dijeron por ahí. La única que es variable privada es registro, porque su creación es adentro de la función. ¿Se entiende? ¿Cómo sé que se está creando? Por la palabra var, ¿ya? Que la acompaña a ella. ¿Se entiende? Vale. Entonces, ahora sí, guarden cambios y prueben. Con eso le tomaría la información y le va a mostrar la información que está ahí. O sea que va a decir que ya estaba. No, esa la creamos nosotras. Es que lo único que estamos haciendo es indicando el ámbito de la variable. Si usted crea una variable dentro de una función, esa variable es privada. Y si usted la variable la crea fuera de las funciones, las variables son públicas. ¿Ya? Eso es nada. Termine y pruebe. Termine y pruebe. Es como que Repita, por favor. es como que la función fuera de la ficción y es como que fuera de la No. Las que están adentro de las funciones son propias de la función. No se pueden utilizar afuera. Y las que están fuera de las funciones las puedo utilizar en cualquier lugar. Las puedo mandar a llamar en cualquier lugar. ¿Ya? Pero las de adentro de la función no se pueden utilizar solo cuando la función se ejecuta. Como es mía, entonces solo se ejecuta cuando yo me ejecuto. Que en este caso la función se ejecuta. ¿Ya? Ustedes tienen apps. Pero ya se fijaron, chicos, que
al mandarle el módulo sugerido, cambia el horario, ¿verdad? Ya no van a venir a las 9, sino que van a venir a las 10, de 10 a 11. Por eso los compañeros decían que ellos no pueden venir porque están en robótica. Pero se acomoda el horario. Lo que sucede es que el grupo estamos como pequeños. ¿Se acuerdan lo que les dije? Que cuando los grupos son pequeños, en información, los unen con otros grupos. Entonces no va a venir como otro grupo. O sea, que no se lo van a hacer ustedes tres, a eso la verdad es que no solo ustedes seis. Bueno, ya ahorita somos seis, pero como los compañeros. Ese es el único detalle, ¿verdad? Que en el caso de llevar aplicaciones móviles, sí les pusieron otro horario. ¿Otro qué? Otro horario, que es a las 10. Solo una hora después, ¿verdad? De lo normal. No sé quién tiene algún inconveniente. Esto sí, voy a dormir un poquito más. ¿Verdad? Las aplicaciones móviles van a empezar desde lo más básico, ¿verdad? Porque es para, con esto, ahí van a ver algunas cosas que en este caso ya va a ser como un programa específico para sistemas específicos, digamos así. Sería más de un minuto. Los de aplicaciones móviles. Ahorita su sugerido es aplicaciones móviles 1. Pero si ya usted quiere indagar en todo, son 4 módulos. Aplicaciones móviles 1, 2, 3, 4. Donde le enseñan diferentes cosas. ¿Ves? Desde lo más básico hasta ya tener una aplicación, ya crear un programa, de ver los requerimientos de cómo subirla a la Play Store, cosas así. Ya, O sea, entonces, que vamos a estar ocupando el teléfono. sí, ahí sí. En ese módulo sí, porque ¿dónde van a probar las aplicaciones? Pues en los dispositivos. Ya, entonces, Cuando cree una alarma, no diga de nada, pero habrán habrá señales. señales. Vale, entonces, de eso se trata su módulo. Ese es más fácil que vuelva a estar. Ese sí. Entonces, en el caso de ustedes, se quedarían con robótica, ¿verdad? Porque tienen que terminar los 3 meses. Porque ese sí es más difícil de que vuelva a salir. Y después se pueden reincorporar con sus compañeros, ¿verdad? Cuando terminen robótica, si ellos siguen a las 10, ¿verdad? Y reincorporarse al grupo en el módulo que ellos van, ¿verdad? Sí, sí. De 9 a 10. Entiendo, ya No. Ajá, de 9 a 10. Ahorita ya cambiando lo de 10, se mantendrían a las 10. O sea que sería una hora. Pero ahí sería de verse a las 9 al módulo, ¿verdad? Para ustedes. No sería incorporarse con ellos. Tendríamos una hora gratis. Que no saben en inglés, mejor. Que no cambien de inglés también a las 9. Bueno, ahí sí. O a las 9 de 11 a 12. Una hora. Es que así estaba, la gente solo se estaba. De 11 a 2. A 11 y de